el Valle de las Momias Doradas. El 17 de abril del año 2001, fueron descubiertas más de 100 momias perfectamente conservadas en el oasis de Bajarilla, a 420 kilómetros de la capital, El Cairo. El hallazgo causó revuelo, debido al contenido de los ataúdes, ya que las 105 momias encontradas venían con máscaras y accesorios de oro puro, datadas de aproximadamente más de 2000 años en la época grecorromana. Se cree que la razón de por qué las máscaras eran hechas del valioso mineral fue porque las personas sepultadas eran de las clases medias y altas de la sociedad egipcia, y seguramente también por motivos religiosos, que han permitido a los investigadores a conocer mejor la cultura egipcia. Los arqueólogos, que a día de hoy siguen con el trabajo de exploración y excavación, calculan que pueden haber más de 10.000 momias aún sepultadas en la necrópolis, posiblemente también con tesoros de oro en su interior. El ágata del combate de Pilos. En el año 2017, fue descubierta en la isla de Creta, una ágata con un sello grabado, mostrando a 2 guerreros peleando a muerte, y un tercer hombre herido en el suelo, datando de hace aproximadamente más de 3.400 años. La pieza ha fascinado a los investigadores con su descubrimiento, debido al gran nivel de calidad del grabado para ser una piedra tan pequeña, y que fue inmediatamente considerada la mejor pieza de arte glíptico en toda la época de la Edad de Bronce. Y aunque no esté confirmado, se cree que la pieza fue hecha completamente en la isla de Creta, encontrada en una tumba micénica de la isla. Debido al nivel de detalle que tiene la piedra, se teoriza de un posible intercambio cultural y de conocimiento entre las civilizaciones micénica y minoica, aunque quizás de manera poco pacífica, pero esto hizo posible el acceso a conocimiento compartido, que se usó para lograr la gran calidad de detalle que tiene esta importante pieza de ágata. Las pirámides de la Antártida. En la exploración de Terranova de 1910, hecha por Gran Bretaña, fue encontrada la primera montaña con forma de pirámide de la Antártida, iniciando así uno de los mayores misterios del continente helado. Con los años se han ido descubriendo más montañas con esta particular forma, lo cual ha llamado a la gente a teorizar de cuál es su origen, muchos creyendo que fueron hechas por civilizaciones ancestrales hiperavanzadas, de cuando aún había vegetación en el continente. Otros poniendo sobre la mesa la intervención de extraterrestres, usándolas como bases ocultas, o para otros propósitos aún desconocidos. O bases de la gente que vive del otro lado del muro antártico, y así se podría seguir durante horas. Aunque la ciencia y los investigadores argumentan que estas montañas son tacs o picos montañosos solitarios, que tienen esa forma por la erosión eólica de miles de años, y la pirámide más importante, es en verdad un pico del monte Ellsworth, pero en realidad nadie en la historia ha hecho expediciones al pie de estas pirámides y las ha investigado de cerca o por dentro, por lo que la posibilidad de que estas puedan tener un origen sobrenatural se mantienen en pie a día de hoy. Las momias con cocaína de Egipto. Por más increíble o hasta gracioso que suene, a muchas momias de Egipto se les encontró cocaína y nicotina en el pelo y cuerpo, lo cual dejó desconcertada a la comunidad académica, ya que el hallazgo de estas sustancias significaría un posible contacto entre los egipcios y civilizaciones de América. La científica ruso-alemana Svetla Balabanova fue quien hizo este hallazgo en el año 1992, pero fue rápidamente, entre comillas, desmentida por la comunidad académica de la época. Pero en el año 1995, otro científico alemán del cual no se sabe su nombre, descubrió más momias similares, abriendo la investigación a buscar el origen de este suceso, llegando a revisar la momia de Ramsés II, de la cual también se le encontró nicotina, y que, nuevamente, se le intentó desmentir acudiendo que unos fumadores mancharon la momia que estaba en exposición en Francia. ¿Pero cómo sería posible este suceso? Muchos acuden a momias falsas datadas del siglo XIX, las cuales pudieron pasar desapercibidas por décadas, pero también está la posibilidad de rutas comerciales entre los egipcios y los chinos, que luego estos últimos habrían comercializado con los polinesios, los cuales pudieron tener contacto y comercio con los pueblos americanos, y ya lo siguiente pueden ser teorías de contactos con seres no humanos, que,
con tecnología avanzada, pudieron mover plantas y recursos libremente por los continentes, pero eso ya es difícil de deducir. La tabla babilónica. A inicios del siglo XX, fue encontrada en Irak una tablilla de barro de origen babilónica, que contiene un rico conocimiento matemático para la fecha en la que fue creada, llamada tabla babilónica, o también Plimpton 322, debido a la colección G. A. Plimpton de la Universidad de Columbia. Esta tablilla data del 1800 a.C., lo cual la hace tener casi 4000 años de antigüedad, y su contenido es tan impactante como interesante, ya que esta muestra lo que hoy en día son las ternas pitagóricas, ubicadas en 4 columnas y 15 filas mostrando el estudio de los matemáticos de la época, y eso con más de 1000 años adelantados a Pitágoras. Esta tabla enriquece aún más la historia y el conocimiento de los matemáticos de esa época, y abre la puerta a investigaciones más profundas de lo que fue Babilonia, y el porqué de sus conocimientos tan avanzados. Aunque la ciencia creía que esta rama de las matemáticas, llamada trigonometría, tenía su origen en la antigua Grecia, se descubrió en parte que no era así, mostrando que los babilónicos de alguna manera pudieron adelantarse 1000 años a gente como Pitágoras o a Hiparco de Nicea, elaborando un sistema matemático que a día de hoy es increíblemente importante para la ingeniería y arquitectura. La tabla fue encontrada en Irak por Edgar Banks, arqueólogo y académico que fue la inspiración para crear al personaje de Indiana Jones. Las momias de Ibis. En el antiguo egipcio, a los animales se les adoraba e incluso tenían más estatus que algunos humanos, como los gatos o los chacales, y era normal que estos luego de morir, fueran momificados igual que a las personas. Pero el animal que más fue momificado fueron los ibis, porque estos eran las aves sagradas del dios Tot para los egipcios, o Hermes Trismegistro para otras culturas. Se estima que hay más de 4 millones de ibis momificados, e incluso muchos más en la necrópolis de Saqqara, al igual que se encontraron miles de babuinos momificados juntos a los ibis. Esto hace teorizar de posibles granjas de animales exóticos que tenían los egipcios, para así criarlos y luego momificarlos y darles su ofrenda a sus dioses, en este caso Tot, o Hermes Trismegistro, que para la civilización egipcia, era el dios de la sabiduría, la ciencia, las artes, la muerte y el cielo nocturno. Pero en sí, los egipcios siempre fueron muy unidos a sus mascotas, por ejemplo, cuando encontraron a un hombre momificado junto a su perro, y esto también lo hacían faraones con todo tipo de animales exóticos, como cocodrilos, babuinos, gacelas, todos momificados con cariño y la dedicación propia de la gente de la época. El disco colgante de la cultura moche. El disco colgante, o también llamado disco galáctico, es una de las reliquias más interesantes encontradas en todo el continente americano. Data de aproximadamente al siglo II hasta el siglo VII después de Cristo. Teniendo ya cerca de 2000 años, esta pieza sigue generando controversia, debido a la forma tan correcta y detallada de una galaxia espiral, para la época en la que fue construida. Esta pieza tiene fascinados a la ciencia e historiadores, aunque no sea la forma correcta que posee la Vía Láctea. Su semejanza con las galaxias espiral y su precisión es impactante, pero no sorprende mucho, ya que la cultura moche era la civilización más avanzada de América en su tiempo, y que se mantuvo próspera durante muchos siglos. En parte gracias a sus conocimientos de ingeniería hidráulica avanzadas para la época, pudieron expandirse con sus campos de cultivo, y que, con el disco colgante, demostraron también sus conocimientos sobre astronomía y cálculo muy avanzadas para la época y el lugar donde estaban. Las pirámides de Sona. Estas extrañas colinas con formas de pirámides están ubicadas en Rumanía, país del este de Europa. Este país a día de hoy sigue muy apegado a su tradicionalismo clásico, sobre leyendas, misterios y seres paranormales como los vampiros, duendes y gigantes, y la razón principal por la que se les compara con las pirámides de Egipto no solo es por su forma, sino en las historias que contiene. Con la llegada de los celtas y sus costumbres, estos enterraban a sus líderes en las colinas, metiendo también riquezas en las tumbas,
igual que los faraones del antiguo Egipto, y aunque no esté confirmado, es seguro que hayan tumbas con grandes riquezas en el interior, lo que llamó la atención de saqueadores que buscaron tesoros por estas colinas por años, pero al final nadie ha podido encontrar algo. También Rumanía aún está muy apegada a sus costumbres al igual que su población, y es que las pirámides de Zona son constantemente relacionadas con historias de fantasía. La más conocida, la de la princesa Zona, que de ahí su nombre, armó un ejército con el cual derrotó a los malvados gigantes, y construyó las pirámides con las cenizas de los cadáveres de sus enemigos. El martillo de Thor, pero real. La importancia de Thor en la mitología nórdica y cultura pop general es innegable, y su objeto más reconocible es su martillo, el Mjolnir. Tanto que hasta las personas de su época tenían en el martillo tanta estima que fabricaban sus propios amuletos, haciendo reverencias al dios del trueno, buscando su bendición, y usándolas de tótem cuando es hora de ir a la guerra. Los amuletos tienen un alto valor cultural por su legado, y aunque muchos no sabían realmente el por qué existían, en un amuleto encontrado en Isby, Suecia, se halló un mini martillo de Thor que tenía grabado: sí, esto es un martillo, confirmando su función como tótem de los nórdicos y su conexión con el dios más conocido de su cultura. Y como eso sabían muchos, como el tesoro de Harald Bluetooth, una colección de amuletos pequeños de grandísimo valor arqueológico y cultural, y que fue encontrado por un muchacho de tan solo 13 años, y que mostraban el compromiso de los nórdicos con sus dioses, incluso cuando fueron obligados a cambiarse al cristianismo. El cual no fue motivo para que las creencias y legado nórdico durara por décadas o hasta siglos más tarde.